A tu señal, Jessy. Se siguen agregando algunos. Ujú. Pero podemos comenzar. Gracias, Jessy. Ya Muy estamos buenas tardes a conectados. todos. Saludos. Ay, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hola a todos, buenas tardes. En el marco del Día de la Protección Radiológica en América Latina y el Caribe, Asociación Mexicana de Radioprotección, Asociación Civil, les da la más cordial bienvenida a sus asociados y al público en general a esta conferencia llamada La energía atómica y el accidente de Goiânia, septiembre de 1987. Impartida por el maestro en ciencias Gerardo Rodríguez Aranda, quien además es el presidente de nuestra asociación. Gerardo es ingeniero industrial en química y maestro en ciencias nucleares, con formación técnica a través de cursos recibidos en temas específicos de instrumentación nuclear, protección y seguridad radiológica, reactores nucleares para generación de energía eléctrica, métodos de radiotrazado para la industria, espectrometría gamma con germanio hiperpuro, materiales radiactivos de origen natural NORM y enriquecidos mediante procesos tecnológicos TENORM, así como en temas de seguridad física nuclear. Ha sido profesor de diferentes materias y cursos especializados en el Instituto Politécnico Nacional, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y para la empresa Crisamex, donde actualmente es asesor de la dirección de la misma. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas del área nuclear y radiológica y se ha desempeñado técnicamente en muchos temas de estas áreas aplicados a la industria en México y recientemente en la industria petrolera del país Ecuador. Ha ocupado diferentes puestos de liderazgo en empresas e instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Actualmente es presidente de la AMRAP, como ya lo mencioné, y con sus más de 50 años en el quehacer de la ciencia e ingeniería nuclear y radiológica, no dudamos que es uno de los pilares de esta importante área en México. Entonces, vamos a poder tener la oportunidad de escuchar a Gerardo y esta plática, esta conferencia también va a apoyarnos y me complace mucho presentarlo a mi compañero y al doctor en ciencias José Trinidad Álvarez Romero, quien es investigador del ININ, del Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes, y el día de hoy va a ser el moderador de este evento. Sin duda va a ser un proceso muy dinámico y espero que a todos les quede una buena satisfacción al poder disfrutar de la experiencia de ambos. Doctor Trinidad, le cedo la palabra, por favor. Sí, ante todo, muchas gracias por la invitación. Les doy eh, las gracias, las congratulaciones por retomar los seminarios que tanta falta hacen en el país, en esta área donde desafortunadamente llevamos 50 años de atraso, pero no dudo que con el esfuerzo entusiasta de cada uno de los miembros de la sociedad podamos ir avante, ¿no? Es interesante la plática en cuanto que nos recuerda al accidente radiológico de Ciudad Juárez. Las similitudes son terriblemente eh, parecidas y no quiero restar más tiempo para que nuestro colega haga la presentación del material. Les recuerdo que son 45 minutos de presentación y 15 minutos de preguntas, ¿no? Buena y muchas gracias por celebrar el Día Internacional de Protección Radiológica con este seminario. Cedo la palabra al ponente. Ok, muchas gracias, José Trinidad, muchas gracias, Betty. Eh, Vamos a iniciar esta presentación. Actualmente tenemos algunas preocupaciones a nivel mundial de pues, la posibilidad de que pudiera, parece que ya no tanto, ¿no? Pero de que pudiera haber habido una guerra con armas nucleares, que parece que no va a ser así. Creo que las personas que
pudieran desencadenar algo tan grave, eh, han entendido que sería terrible una guerra nuclear. Y el análisis que vamos a hacer en esta presentación es una comparación entre la cantidad de energía que se puede liberar, ¿sí? Al producir una fisión nuclear, ¿sí? De una bomba atómica, y la vamos a comparar con lo que sucedió en el accidente de Goiânia, para que ustedes vean cómo podría ser el desastre de el uso de la energía atómica eh, con fines bélicos. Para creo que hay muchas personas que conocen el tema bastante bien, pero tenemos también parte del público en general, y por ello quiero hacer un análisis breve de lo que tendríamos en la parte técnica, en la parte atómica, ¿sí? Inicio recordando una ecuación que creo que todo el mundo conoce, del público en general, le- para recordar la equivalencia entre masa y energía. Muchas veces no tenemos presente esta correlación, y resulta que la masa, esto es la materia, es algo así como una concentración de energía, ¿sí? Una superconcentración de energía, ¿sí? Y vean ustedes, si recordamos que los átomos tienen partículas pequeñísimas, ¿sí? Integradas en un núcleo formado por protones y neutrones con electrones en órbita, ¿sí? Vean ustedes, estas son partículas, esto es parte de la materia que tiene masa, ¿sí? Veamos ahora la parte de energía, ¿sí? Tenemos algunos tipos de energía que al final de cuentas resulta que solamente podemos hablar de energía cinética cuando se mueve cualquier partícula que tenga masa, y energía electromagnética, que son las ondas electromagnéticas o fotones, ¿sí? Que es una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético que están oscilando en forma perpendicular, ¿sí? Voy a tratar de ser muy explícito y no profundizar mucho en la parte muy técnica, ¿sí? Solo para recordar eh, que solo a final de cuentas hay dos tipos de energía, nada más que se diferencian entre ellas, y pareciera que hay como muchos tipos de energía, ¿sí? Vean ustedes, la electromagnética solo son ondas electromagnéticas que algunas de ellas las podemos ver o sentir, como es la luz visible, que podemos verla y es una manifestación de energía que todos conocemos, ¿sí? Pero todas las ondas electromagnéticas resultan lo mismo, sea ultravioleta, sea infrarrojo, sea radiofrecuencia, ¿sí? Todas son campo eléctrico y campo magnético oscilantes, ¿sí? Y yo me la imaginaría, ¿sí? Si pudiera verla, ¿sí? Como algo así. Una se está expandiendo y otra se está contrayendo, ¿sí? A la vez que pareciera como que va avanzando todas las ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz, ¿sí? El avance tiene una velocidad constante, lo que se ve como avance, porque es una variación, una fluctuación de campo eléctrico y campo magnético,
¿sí? La energía es mayor si la frecuencia de oscilación es mayor. Esto es, si hay muchas contracciones o expansiones de campo eléctrico y campo magnético, decimos que hay una alta energía, ¿sí? Entonces, si la materia se transforma en energía, la ecuación de Einstein E igual a mc cuadrada nos puede dar la cantidad total de energía que se puede obtener de una partícula, como por ejemplo un electrón o un protón, que son pues de los que tenemos en un átomo, ¿sí? Y tendríamos, si hacemos un cálculo, tendríamos de una masa tan pequeña como un electrón, una energía de 0.511 mega electrón volts, ¿sí? Mientras que si calculamos la masa en que al transformarse en energía de un protón, tendríamos 938 mega electrón volts. Vean ustedes la gran cantidad de energía que obtendríamos de una sola partícula que está dentro del núcleo, ¿sí? Si analizamos el elemento más grande de la naturaleza, ¿sí? El último elemento de la naturaleza que podemos ver en la tabla periódica es el uranio, ¿sí? Los que están después del uranio, los transuránidos, son artificiales. En la naturaleza solo tenemos hasta el 92, que es el uranio. Y esto significa que el núcleo de uranio tiene 92 protones, ¿sí? Y si es uranio 235, 143 neutrones. En órbita tenemos entonces 92 electrones, ¿sí? Vean ustedes. Si tenemos 235 partículas en el núcleo y en total 235 entre protones y neutrones son 92 más 243, 235 partículas en el núcleo y 92 electrones en órbita, ¿sí? Entonces, para un átomo de uranio 235, si yo multiplico el número de electrones, que son 92, por 0.511 megaelectronvolts, que es la energía en que se puede convertir cada electrón, yo aquí tendría la cantidad de energía que se podría obtener solamente de los electrones. Ahora, si tenemos 235 partículas en el núcleo y cada partícula aproximadamente se podría transformar en 938 megaelectronvolts, tendríamos nada menos que 220.477 megaelectronvolts. Esto sería 220.5 gigaelectronvolts, ¿sí? Vean ustedes la cantidad enorme de energía en que se podría convertir un solo átomo de uranio 235, ¿sí? Ahora, si yo transformara un átomo de uranio 235, tendría entonces 220.5 gigaelectronvolts. Giga, estamos hablando de 10 a la 9. Esto sería miles de millones, 220.000 millones de electronvolts, ¿sí? Ahora, resulta que cuando ocurre una fisión, ¿sí? Esto es cuando se libera energía atómica, esto es energía de un átomo de uranio, pues afortunadamente no todo el átomo se transforma en energía, ¿sí? Se liberan únicamente 200 megaelectronvolts cuando se fisiona el uranio. ¿Qué quiere decir que se fisiona? Que se parte en dos, ¿sí? Y el núcleo se parte en dos
a cada uno de esos núcleos, eh, una vez que captura de nuevo sus electrones, se convierte en dos átomos que le llamamos productos de fisión. Entonces, en esos átomos, cada uno se lleva aproximadamente 100 megaelectronvolts, ¿sí? Y resulta que estos dos átomos, productos de la fisión del uranio, son radiactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que además de los 200 megaelectronvolts que se liberan en el momento de la fisión, además estos materiales radiactivos, estos dos átomos, están emitiendo energía, liberando energía, ¿sí? Que no es instantánea, es paulatina. Van a estar liberando energía durante un tiempo bastante considerable, ¿sí? Además de estos dos átomos radiactivos que se producen en el momento de la fisión, ¿sí? Se liberan entre 2 y 3 neutrones. Entonces, conclusión, tenemos un átomo de uranio de 235 se parte en dos su núcleo, ¿sí? Y se liberan ahí instantáneamente 200 megaelectronvolts. Además, se producen dos átomos radiactivos que van a estar emitiendo radiación, ¿sí? Durante un tiempo bastante prolongado, ¿sí? Y además se liberan entre 2 y 3 neutrones y cada neutrón lleva una cantidad de energía, ¿sí? Entonces vean ustedes que la cantidad total de energía que se va a liberar en una sola fisión es bastante grande, ¿sí? Y aquí podemos ver una ilustración de lo que sucede para la fisión. En el lado izquierdo vemos un núcleo de uranio, no están dibujados los electrones en esta imagen porque para no cargar tanto de información esa imagen. Podemos ver la llegada de un neutrón, ¿sí? En el lado izquierdo, en su lado izquierdo, va llegando un neutrón, ¿sí? Que ingresa al núcleo de uranio, lo parte en dos. Acá podemos ver a la derecha del núcleo de uranio, ¿sí? Un núcleo que corresponde a bario 139 y otro a criptón 94, ¿sí? Estos dos núcleos que se separan, ¿sí? Son los que se llevan los 200 megaelectronvolts cada uno. Podemos pensar que del orden de 100 y 100, no es exacto que sea así exactamente 100 y 100, pero entre los dos suman aproximadamente 200 megaelectronvolts. Y podemos ver aquí la salida de tres neutrones que llevan energías entre unos pocos megaelectronvolts y del orden de 10, 15, 20 megaelectronvolts cada uno. Entonces tenemos energía que se llevan los productos de fisión y energía que va en los neutrones. Esos neutrones van interactuando con el material alrededor, van perdiendo su energía y llega un momento en que encuentran un núcleo de uranio 235, otro núcleo, va a repetirse el proceso, se va a fisionar ese otro núcleo y va a producir otros dos fragmentos de fisión. Aquí podemos ver otros dos, ¿sí? Y la salida de otros tres neutrones. Entonces, cada uno de los tres neutrones iniciales, ¿sí? Va a repetir ese proceso y cada uno va a producir una fisión adicional con otros dos núcleos, otros dos fragmentos de fisión, otros dos o tres neutrones, ¿sí? Entonces, de un neutrón inicial que tenemos, se produjo tres neutrones, ¿sí? Aparte de los átomos radiactivos, y cada uno de esos tres neutrones va a producir dos o tres neutrones. Así que después de una segunda etapa, yo tengo una cantidad de neutrones muy superior
al primer neutrón que teníamos aquí. A esto le llamamos reacción en cadena, ¿sí? En un reactor nuclear de una central nuclear de producción de electricidad, de energía eléctrica, esta reacción en cadena se controla de manera que se comienza la reacción en cadena, llega a un cierto valor preestablecido y entonces la cantidad de energía que se está liberando de todas estas fisiones es controlada para que poco a poco se vaya liberando y se vaya transformando mediante un proceso en energía eléctrica al final de cuentas, ¿sí? Esta energía que se liberó de los átomos, ¿sí? Esta energía atómica se va a transformar en energía eléctrica paulatinamente. La carga de un reactor nuclear dura varios años. Poco a poco se va haciendo un cambio del combustible nuclear para reponer el que se vaya gastando y entonces se va liberando la energía muy paulatinamente transformándose en energía eléctrica. Esos materiales radiactivos que se forman se quedan confinados en el sistema en donde están colocados, ¿sí? Y no se liberan al medio ambiente. Esto hace que la energía nuclear, la energía de los átomos, ¿sí? Esté controlada, ¿sí? Y no contamine el medio ambiente. Desde luego esto requiere de barreras de ingeniería, ¿sí? Que tienen todas las centrales nucleares. ¿Qué pasaría si esta reacción en cadena, en lugar de estar controlada dentro de un reactor nuclear, se liberara en una bomba atómica? ¿Sí? Toda esta energía liberada al medio ambiente, ¿sí? Sería demasiada energía. Vamos a ver un poquito la cantidad que se podría liberar, ¿sí? Vamos a analizar 235 gramos de uranio 235, ¿sí? Si consideramos que el uranio tiene una densidad de entre 18 y 19 gramos por mililitro, por centímetro cúbico, estaríamos hablando apenas de 12,58 mililitros, ¿sí? Esto es un pequeñísimo frasquito de 12,5, 12,6 mililitros, ¿sí? Más pequeño, por ejemplo, que un frasquito de un corrector de, de- de tinta impresa, ¿sí? Para que se den una idea del tamaño de 235 gramos, ¿sí? 12,58 mililitros, ¿sí? Apenas unas cucharadas soperas, ¿sí? Apenas unas pocas cucharadas soperas hacen 12,58 mililitros y son 235 gramos, ¿sí? Entonces, 235 gramos es aproximadamente un atomogramo de uranio 235, ¿sí? Y en un atomogramo, esto es en 235 gramos de uranio 235, tenemos 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esto lo determinó Avogadro, este es el número de Avogadro, que nos permite calcular cuántos átomos hay en un mol, ¿sí? Como es un elemento, pues decimos que es un atomogramo, ¿sí? De este radionúclido. Esto, 6,023 por 10 a la 23, si lo expresamos en algo no tan científico, equivale a 0,6, aproximadamente 0,6, estoy redondeando a 6, a 0,6 billones de átomos de uranio 235. Estamos hablando de billones, ¿sí?
en 235 gramos de uranio 235. Entonces vean ustedes, si yo tengo 200 megaelectronvolts por cada núcleo que se fisiona de uranio 235 y lo multiplico por los punto 6 billones de billones, esto es 6,023 por 10 a la 23, obtenemos nada menos que 12,046 por 10 a la 25 megaelectronvolts, ¿sí? Si la unidad megaelectronvolt la transformamos a joules, que es unidades de energía, ¿sí? Tenemos 19,3 por 10 a la 12 joules, que pasó al español como Julius. El joule en español es Julio, ¿sí? El Julio o joule es la unidad que en algún momento tendremos que utilizar todos para medir cualquier tipo de energía, ¿sí? Hasta ya algunos refrescos traen la energía que nos producen, ¿sí? Considerada en unidades de joules, ¿sí? Y en calorías. Las calorías son lo que usamos actualmente, pero los joules son las unidades que tendremos que usar en el futuro, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, pero todavía no se generaliza a nivel de toda la población. Pero vean, consideren comparativamente la unidad Joule o Julio. 19,3 por 10 a la 12 significa 19,3 billones de julios o de joules, ¿sí? Y si recordamos para las personas que tienen más información, que la dosis efectiva, una dosis efectiva para una persona, ¿sí? De 6 joules o 6 julios por kilogramo de la persona es una dosis letal. 6 julios por kilogramo, 6 joules por kilogramo. Y yo tengo aquí 19,3 billones de julios, ¿sí? Y esos se obtuvieron de 235 gramos de uranio 235. Entonces, vean ustedes la magnitud de la cantidad de energía que se libera apenas en 235 gramos de uranio 235, ¿sí? El, además, vean ustedes, si tenemos 6,023 por 10 a la 23 átomos de uranio 235 en 235 gramos y cada átomo se parte en dos, pues yo voy a tener el doble de 6,023, o sea, 12,046 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? No, generalmente radiactivos todos estos. Esto es aproximadamente 1,2 billones de átomos radiactivos, ¿sí? En 12,56 mililitros, esto es en el frasquito del corrector, ¿sí? Tenemos como 20 mililitros y aquí son 12,56 mililitros de uranio 235. Les hago énfasis en esto para que ustedes vean la magnitud de la cantidad de energía que se obtiene, ¿sí? De los átomos, ¿sí? Gerardo, le quedan 20 minutos de su presentación. Ok. En Hiroshima se tenían 64 kilogramos, ¿sí? Que equivale a 3,4 litros de uranio enriquecido por arriba del 70%. Esto es, 64 kilogramos de uranio en total significan 45 kilogramos de uranio 235. 45 kilogramos. Y el análisis que acabamos de hacer es para 235 gramos, ¿sí? Entonces, en Hiroshima se fisionaron de esa cantidad de uranio 235 solamente 700 gramos. Esto es 37 mililitros de uranio 235 y esa cantidad
de uranio que se fisiona, ¿sí? Libera 57.5 por 10 a la 12, ¿sí? Julios. Esto es 57.5 billones de julios. Y dijimos que un julio por kilogramo como dosis efectiva que recibiera una persona es dosis letal. Entonces, vean ustedes, ¿sí? En Hiroshima se tenían en esa bomba atómica Little Boy, así le llamaban, ¿sí? 45 kilogramos. De ahí solo se fisionaron 700 gramos. Si se han fisionado todos, yo creo que se desaparece toda la isla. Es una cantidad de energía inmensa la que se libera en un instante, ¿sí? Vamos a ver el caso de Goiânia, ¿sí? En Goiânia se tenían una fuente radiactiva de cesio 137, ¿sí? De 50.88 terabequerelios. Esto es 1375 curis de cesio 137, ¿sí? Esta información está contenida en la publicación del OIEA, que pueden ustedes ver aquí en su lado izquierdo, ¿sí? Sobre el accidente radiológico de Goiânia, ¿sí? 50.88 terabequerelios de cesio 137, haciendo los cálculos de la energía que libera solamente por radiación gamma, ¿sí? 9.13 joules por segundo. 9.13 joules o julios por segundo, ¿sí? De radiación gamma, aparte la radiación beta. La radiación beta es grave que llegue al cuerpo cuando el cesio pasa al interior del cuerpo de una persona. Esto es cuando se incorpora el cesio. Si recordamos que un julio por kilogramo, ¿sí? Sí, un julio por kilogramo es un ciber. Aquí esto nada más lo menciono porque es una unidad especial para medir dosis equivalente o equivalente de dosis, ¿sí? Pero recordemos que 6 julios por kilogramo es dosis letal, ¿sí? 6 julios por kilogramo como dosis efectiva es dosis letal y tenemos 9.3 cada segundo, ¿sí? Que se liberan solamente por radiación gamma, más los que se liberan por radiación beta, ¿sí? Las personas en Goiânia, hubo varias personas que incorporaron cesio 137, ¿sí? Obviamente, esta cantidad de liberación de energía es por todo el material radiactivo. Se, se fue separando y las personas incorporaban una parte de esa cantidad de material radiactivo. Pero con una parte pequeña que incorporaran, ¿sí? La suma de la energía de la radiación beta y la radiación gamma le da una dosis sumamente alta, ¿sí? Entonces, si en Hiroshima se fisionaron 700 grados y se liberaron 57.5 por 10 a la 12 julios, en un instante, si lo comparamos con 9.13 julios por segundo, 9.13 julios por segundo, ¿sí? Contra 57.5 billones de julios en un instante. O sea, no, el cesio va liberando la energía poco a poco, cada segundo 9 julios, y en Hiroshima se liberaron 57.5 por 10 a la 12 en un instante, 57.5 billones de julios en un instante, ¿sí? En Goiânia teníamos una fuente radiactiva que tenía esta forma. Lo que se ve aquí sombreado es un disco giratorio
en donde, es en el lado izquierdo, en donde la fuente radiactiva se coloca en una posición junto a una abertura para que salga el haz de radiación, ¿sí? Y al girar el disco se coloca en posición de cerrado, ¿sí? Para que la radiación que emite ese cesio 137 se quede absorbida en el blindaje, ¿sí? Si sacamos la unidad que está en el interior eh, del contenedor, esto del blindaje, vemos el lado derecho un poco amplificado, ¿sí? Eso se extrajo del cabezal, ¿sí? Y se destruyó la cápsula de material radiactivo. El cesio 137 normalmente va contenido en su cápsula como una sal que es muy parecida a la sal de cocina, al cloruro de sodio. El cloruro de cesio es, hagan de cuenta, una sal igual que la de cocina, ¿sí? Pero la cantidad tan alta de material radiactivo que allí iba, hace que se alcance a percibir un brillo azul, ¿sí? Un brillo azul que es una luz que se produce en los materiales radiactivos y que cuando es una cantidad de radiactividad sumamente alta, se alcanza a ver en la noche. En el día es un poco difícil de verla, por la claridad que hay. En la noche se alcanza a ver bastante bien, ¿sí? En la publicación del OIEA podemos ver algunos datos de interés. Por ejemplo, aquí viene indicado, ¿sí? 1375 curies, redondeado a 50,9 terabequerelios, ¿sí? Aquí indica la cantidad de energía que sale por hora, ¿sí? Acá pueden ver ustedes 0,093 kilogramos de cloruro de cesio. Esto es igual a 93 gramos, ¿sí? 93 gramos de cloruro de cesio. Es el tamaño de la fuente radiactiva, ¿sí? De Goiânia, ¿sí? Esa fuente radiactiva estaba en una instalación que se quedó abandonada, ¿sí? Pueden ustedes ver, clínica de radioterapia abandonada de Goiânia, ¿sí? De donde fue sacada la fuente de cesio. Ya estaba abandonada la instalación totalmente, ¿sí? Y el hecho de que estuviera abandonada, pues facilita que alguien piense en ver qué puede sacar de allí, ¿sí? Sacaron la fuente radiactiva, les llamaba mucho la atención que brillara por la noche, ¿sí? Algunas personas se la untaron en la piel, el material radiactivo entonces se dispersó, cayó al suelo, las personas caminaban en el piso contaminado, se contaminaban los zapatos, se contaminaban la ropa, dispersaron la contaminación fuertemente, ¿sí? Se hicieron monitoreos de personas, de muchísimas personas en la ciudad de Goiânia, ¿sí? Se hizo un monitoreo de la ciudad montando detectores de alta sensibilidad, ¿sí? En un vehículo, ¿sí? Para ir rastreando el cesio por la ciudad, ¿sí? El aire dispersó la contaminación, se encontró contaminación en algunos techos, ¿sí? Diez Que se minutos, llevó. Gerardo. ¿Cuánto? 10 Que se minutos. llevó 10 minutos. ok, que se llevó el aire y se encontró contaminación en pacas de papel, se encontró contaminación en los vehículos que se usaron, pues también esos estaban controlando la contaminación como estaba. Se tuvo que romper paredes para sacar contaminación alta de algunas casas.
se tuvieron que demoler casas, se tuvo que levantar capas de suelo que estaban contaminadas, ¿sí? Se hicieron monitoreos en todo lo que se demolía para ir segregando la contaminación. Sí, vean ustedes, la gente va protegida para no contaminarse, es para que no se le adhiera el material radiactivo, es esta protección de overoles, ¿sí? Se estaban irradiando de todas maneras las personas que enfrentaron este problema, pero el cesio por lo menos no se les estaba adhiriendo a la piel, ¿sí? Vean ustedes todo lo que se tuvo que estar monitoreando, recortando piezas que tenían contaminación muy alta en algunas partes, ¿sí? Parte del suelo se tuvo que remover, ¿sí? Se construyeron algunas cajas metálicas para colocar ahí residuos radiactivos. Se juntaron muchas toneladas de material contaminado, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen de tejido biológico. La radiación beta tiene mucha energía que disipa en unos pocos milímetros de la piel hacia adentro. Entonces puede producir unas quemaduras como esto que se ve aquí, ¿sí? Vean ustedes en el lado izquierdo la cantidad de desechos radiactivos que se tuvieron allí. En el lado derecho, una persona que se colocó cloruro de cesio en la mano, ¿sí? Tuvo una quemadura allí. Vean ustedes, se pudo ayudar a la persona para que sanara de esa quemadura. Acá podemos ver una imagen de las piernas de una persona que ya está mejor porque tenía también quemaduras en el lado derecho un sillón en donde se colocaba a la persona en la parte superior un detector para tener una estimación de qué tan contaminada estaba esa persona. Vean aquí, esta imagen solamente la puse para que vean ustedes los países que colaboraron, varios países tuvieron que colaborar con Brasil para remediar la situación que se suscitó, ¿sí? Aquí pueden ver un total de 755 trabajadores que participaron en el proceso. De esos, solamente 262 tenían un poco de información porque habían trabajado previamente, ¿sí? Vean ustedes la cantidad de personas que tuvieron que intervenir, ¿sí? Entonces, yo diría, si cada persona del mundo pudiéramos apoyar a nuestros semejantes, ¿sí? No habría, no habría necesidad de pensar en que en algún momento pudiera haber una guerra que utilizara bombas atómicas, en donde el uranio 235, ¿sí? Se liberara, se fisionara y saliera en un instante contaminando el medio ambiente fuertemente. El accidente de Goiânia solo libera una cantidad mínima comparado con lo que liberaría una pequeña cantidad de uranio 235, ¿sí? Y si se fisionaran los 45 kilogramos que iban en la bomba atómica de Hiroshima, yo creo que no sé hasta dónde llegaría el desastre. Y todo el material, ¿sí? que se produce de la bomba atómica, ¿sí? se dispersaría en el medio ambiente. Y vean ustedes la cantidad de residuos de desechos radiactivos que salieron ahí en la ciudad de Goiânia, ¿sí? y, y la cantidad que se almacenó, sí, la cantidad de gente que tuvo que intervenir para
poder remediar la situación, el terreno a donde llegaran armas nucleares, que llegaran explosiones nucleares, no serviría absolutamente para nada a los vencedores. ¿Sí? Bueno, aquí la imagen de los cuatro acuerdos, solo para que recordamos que sí se podría que tuviéramos una mejor convivencia y que quedara muy lejos el uso bélico de la energía nuclear. Si en una central nuclear nos puede servir la energía para poder tener energía eléctrica y disponer de las comodidades que actualmente tenemos, ¿sí? Podemos usar la energía atómica, ¿sí? Con fines pacíficos y para poder seguir disfrutando de las comodidades que tenemos actualmente con el uso de la energía. Hemos llegado a la inteligencia artificial, la tecnología ha aumentado fuertemente y creo que no necesitaríamos hacer uso bélico de la energía nuclear, algo que nos puede servir muchísimo para reducir la obtención de energía a partir de los combustibles fósiles, ¿sí? El, el, si lo usamos con fines bélicos, podría acabar con todo el planeta, ¿sí? Si se contamina todo el medio ambiente en una zona bastante grande, porque una explosión nuclear contaminaría áreas muy, muy grandes, ¿sí? Dependiendo de cómo se haga explotar, el efecto puede variar, pero siempre va a ser catastrófico. Entonces, pues el análisis que yo quería hacer y mostrarles es que comparáramos la cantidad de energía que se liberaba en Goiânia por el cesio 137 fue muy alta, pero no se compara para nada con la magnitud de la cantidad de energía que se libera, ¿sí? En una explosión nuclear en un instante, ¿sí? Si la liberamos poco a poco, podríamos controlarlo como se controla la energía nuclear, la energía atómica, en un reactor nuclear para producir electricidad. Allí se tiene todo bajo control para que la energía se vaya liberando paulatinamente y se vaya transformando en energía eléctrica. Un accidente tan grave como el de Chernóbil eh, no debe volver a ocurrir. Yo creo que la única parte positiva del accidente de Chernóbil fue la evidencia que tuvieron los gobernantes del planeta de lo que puede hacer la energía nuclear si no se usa adecuadamente. ¿Sí? Esto es lo que yo les quería comentar. Creo que fue un poco rápido, pero pues no podemos también distraerlos demasiado de su valioso tiempo. Si tienen preguntas, eh, con todo gusto contestamos algunas. Bueno, vamos a agradecer a Gerardo la amabilidad de compartir sus conocimientos. Estoy seguro que hay muchas inquietudes. Yo creo que tenemos tiempo para 3, quizás 4 preguntas. Lo que le pediría a las personas que quieran hacer un comentario, una pregunta, que fueran lo más conciso posible. Bueno, queda abierto. Sí, no sé quién dé la palabra, Betty o Jessica, o si hay preguntas, no sé cómo es el mecanismo de presentar. Adelante gracias Trini, adelante con las preguntas, todos pueden desactivar su micrófono o bien en el chat alzar la mano para los que quieran intervenir.
Bueno, si no hay preguntas, a mí me gustaría hacer dos comentarios muy breves, muy concisos. Tenemos un mensaje en el chat, no sé si pueda tomar el micrófono para comentarlo en abierto por parte de Mario Bárcenas. Perdón por interrumpir ahí, Trini, Ajá, adelante, por favor. pero tenemos Vamos ese a... mensaje de Mario Bárcenas, si puedes, por favor. Ahorita, gracias. ah, un segundito. Bueno, Ok. comento, no sé si esté Mario por ahí, pero veo que el comentario de Mario se refiere al accidente de Hueypoxtla. El accidente de Hueypoxtla fue también con una fuente radiactiva de muy alta actividad, que pudo haber sido también desastrosa. Fue menos problema debido a que no se rompió la cápsula, no rompieron el encapsulado, ¿sí? Entonces no se dispersó el material radiactivo, lo que sí ocurrió en el accidente de Goiânia, pero la cantidad de material radiactivo en lo que sucedió en Huaypoxtla también fue de una magnitud bastante alta. La fuente radiactiva era cobalto 60 en ese caso, y también la actividad era de más de 1000 curis, igual que en Goiânia, ¿sí? El accidente de Ciudad Juárez, el de la varilla radiactiva, que muchas personas han escuchado, allí inicialmente había como 800 milicuris, de los cuales ya había decaído, y en el momento en que se dispersó andaba por 400 milicuris, 400 curis, perdón, de los cuales del orden de 200 quedaron dispersos por la ciudad, y otros 200 llegaron a fundición a la empresa Aceros de Chihuahua, ¿sí? Entonces, fue un accidente también bastante grave, probablemente el de Goiânia, el más grave que ha ocurrido en el mundo con fuentes selladas, el de Ciudad Juárez, el segundo, y el de Huipoxtla, pues por ahí anda también, nada más que dado que no se abrió la cápsula, pues no hubo tanto problema, ¿verdad? Pero también fue un accidente grave con una fuente radiactiva de muy alta actividad. O sea, la cantidad de material radiactivo fue muy alta. Sí. Creo que hay algunas preguntas más por ahí, Néstor Maldonado, que dice que acciones no se tenían a nivel local mundial que hoy sí existen derivado del accidente de Goiânia. El, Perdón, Gerardo. Tenemos sí, otra antes, que es de Anaí Morán. Dice, actualmente, para que no sean este tipo de accidentes, ¿cuáles son los problemas a seguir? ajá. ¿Qué digamos, qué se ha hecho para que no se vuelva a repetir? Creo que son similares los comentarios de ambos, ¿sí? El accidente de Goiânia dejó lecciones, pues, duras para esto, ¿sí? Una de las acciones fuertes que se han implementado es la seguridad física, ¿sí? La seguridad radiológica generalmente se prevé desde la fábrica, desde la fabricación de la fuente radiactiva, eh, el blindaje que se coloca alrededor de la fuente radiactiva actualmente tiene mayor seguridad. Del blindaje es más difícil de que se pueda, digamos, que destruir, el sacar la cápsula. No es imposible, porque pues igual se puede violar el contenedor, el blindaje, y sacar la cápsula, eh, pero tiene mayor seguridad, es más difícil de extraer, por un lado. Por el otro,
como les decía, se ha reforzado la seguridad física, ¿sí? Se ha buscado que las cápsulas no queden abandonadas en ningún caso, ¿sí? Eh, la seguridad física implica la vigilancia de que todo el tiempo esté bajo control ese material radiactivo. Creo que de las medidas más importantes para evitar que vuelva a suceder esto es la seguridad física. Y fíjense que todavía nos falta implementar más medidas de seguridad física porque las empresas acereras pueden testificar que con una frecuencia un poco más alta de lo que pudiéramos esperar, llegan fuentes radiactivas huérfanas, esto es que no están bajo control por alguna razón, ¿sí? Y llegan hasta las empresas acereras. Esto se ha detectado porque las acereras tienen detectores de muy alta sensibilidad para recibir la chatarra y es donde se ha encontrado material radiactivo artificial, ¿sí? Lo que más llega a las acereras es material radiactivo de origen natural, NORM, pero con cierta frecuencia también se ha encontrado material radiactivo de origen artificial. No es que llegue todos los días, obviamente, pero yo diría que no debería llegar jamás, ¿sí? Material radiactivo artificial a ninguna empresa, ¿sí? Entonces, creo que las principales medidas de seguridad que han surgido es el refuerzo de la seguridad física y el refuerzo de los sistemas de blindaje de los materiales radiactivos para que no sea tan fácil que los puedan extraer de su blindaje, ¿sí? Aunque siempre habrá alguna manera de violar esa seguridad, ¿verdad? Se intenta que sea pues lo mejor posible. Sí, Otra pregunta. tenemos 4 preguntas más, tenemos el tiempo arriba. Yo pido disculpas a los escuchas porque no vamos a poder presentar todas las preguntas. Esencialmente tienen que ver con los problemas de descontaminación, del monitoreo y, y en analogía a otros accidentes nucleares. Yo lo que sí llamaría mucho la atención es que no solo se ha reforzado la seguridad física, sino que los reglamentos, nuestro reglamento es consecuencia de seguridad radiológica, es una consecuencia del accidente radiológico de Ciudad Juárez, que fue en el 85-86. De ahí se hizo todo el esfuerzo por los diferentes actores de la sociedad, CMS, gobierno, por establecer el Reglamento General de Seguridad Radiológica que necesitamos actualizarlo. Y el accidente de Hueyopostla dio como consecuencia a la publicación del Reglamento de Transporte. Esto nos pone en atención de que la protección y seguridad radiológica es un campo de actividad que está en constante crecimiento en el país. De ahí la necesidad de hacer este tipo de seminarios. Y yo les pido nuevamente una disculpa. Yo creo que seguramente se continuarán este tipo de presentaciones. Estaremos atentos al próximo seminario y les pido nuevamente una disculpa por no atender a todas las preguntas, pero con todo gusto el ponente yo creo que las podrá contestar de manera particular si le hacen llegar a algún correo electrónico que nos comparta ya las respuestas concisas a cada persona. No sé, Betty, si tengas que agregar algo y le cedo la palabra, ¿no? Nada más, Muchas gracias, perdón, doctor Trinidad. perdón, José, nada más Adelante, Gerardo. para reforzar ahí lo que acabas de decir, José, sí, precisamente el accidente de Huipoxtla, aceleró que se instituyera en el país
el reglamento de transporte. Efectivamente, esa es una medida muy importante de seguridad, ¿sí? El accidente de transporte, el reglamento de transporte de nuestro país, de México. Y precisamente ese reglamento de transporte hace mucho énfasis en la seguridad física del transporte. Fíjense que el transporte es el eslabón débil de la seguridad física. Cuando está una fuente radiactiva en fabricación, el fabricante tiene medidas de seguridad física muy fuertes. Las fuentes radiactivas que está fabricando están bajo control y no salen al público hasta que van a entregarse, a enviarse al usuario, a la persona que las va a utilizar, ¿sí? Una vez que llegan al usuario, la persona que las va a utilizar, tiene también medidas de seguridad física. Una empresa que recibe una fuente radiactiva está bajo control el ingreso de personas, el ingreso de equipo y el egreso mucho más. No sale de una empresa un equipo, una fuente radiactiva que no esté autorizada para que salga de esa empresa. Entonces, la seguridad física en el fabricante, en el usuario y en la disposición final, una vez que llega al receptor de un desecho radiactivo, sea el ININO, sea el mismo fabricante, y vuelve a tener una seguridad física alta. Pero ¿qué sucede durante el transporte? El transporte va en un vehículo tripulado por personas que no son, pues más que aquí en México, dos personas, ¿sí? Que va operando, una que va operando el vehículo, una persona que lo va acompañando, que al menos uno de ellos tiene que ser personal ocupacionalmente expuesto. Entonces, la seguridad radiológica está bien, la seguridad física es el eslabón débil de toda la cadena de vida de una fuente radiactiva, porque si van dos personas y llegan eh, ladrones, les quitan el vehículo y llevan la fuente radiactiva, ¿sí? Entonces, esa parte es la que reforzó fuertemente el reglamento de seguridad, el reglamento de transporte seguro de material radiactivo en México, que se instituyó un poco después del accidente de Hueypoxtla, ¿sí? Entonces, sí, 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 esa es una medida muy fuerte de seguridad que tenemos instituida en México, ¿sí? Alguna, creo que ya no nos da tiempo de contestar muchas preguntas más, pero pediría que eh, eh, antes de cerrar, que me pasaran las preguntas que están aquí en el chat para hacer contestaciones a los correos electrónicos que nos dejen, ¿sí? Eh, no sé ahí si, o si tenemos un poquito de tiempo más para contestar algunas otras preguntas. Betty, no sé qué Sí, opinas. sí, gracias. Mira, Gerardo, tenemos algunas preguntas que a mí me gustaría darles lectura a todas y que pudieras abreviar en la respuesta porque a lo mejor algunas se puedan englobar. No sé qué te parezca. Me parece bien, Vamos Betty. a darle lectura a Sí, todas las que quedaron. Sí, ok. sí. Bueno, entonces, pues algunas son efectivamente de seguridad que hablan de que acciones no se tenían a nivel local y mundial, que hoy sí existen derivado del accidente de Goiânia. Otra pregunta es, después de la descontaminación en Goiânia, ¿qué tiempo tardó en que fuera habitable? ¿Qué tanto afectó la lluvia para la dispersión de la sal de cesio? Otras preguntas ya son relacionadas un poco a Chernóbil en cuanto a la comparación. Preguntan la actividad radiactiva de Chernóbil actualmente cómo se encuentra y si se siguen tomando acciones correctivas. ¿Se ha seguido algún tipo de monitoreo al día de hoy, en este caso, supongo que el de Goiânia? Eh, Otra pregunta es, algunas son muy largas, ¿hasta qué punto la aplicación efectiva del código de conducta sobre la seguridad tecnológica y física de las fuentes radiactivas
de 2004 del organismo habría permitido interrumpir la cadena de fallas, se refiere específicamente a pérdida de control, acceso no autorizado, desmantelamiento informal y dispersión del material, observadas en accidentes como el de Goiânia, y qué indicadores medibles son críticos para evaluar la eficacia real en la prevención de fuentes huérfanas. También preguntan qué sanciones recibió Estados Unidos por la contaminación en Hiroshima y Nagasaki y por qué la gente sigue viviendo en Hiroshima pero no en Chernóbil. Y creo que con eso cerramos, ¿no? Ujú. Finalmente, otra más de que si hay alguna investigación sobre las fuentes huérfanas. Entonces, si pudieras, por favor, dar así como que un mensaje final de todo esto, y Gerardo, para poder abreviar las respuestas también. Gracias. Ok, ok. Sí, la Comisión de Energía Nuclear brasileña hizo una recopilación de pues diríamos que las lecciones aprendidas durante el accidente de Goiânia. Una de las cosas que ocurrió es que el, diríamos, la supervisión de lo que dijo el usuario de ese material radioactivo no se llevó a cabo físicamente, ¿sí? Esto es, el usuario dijo que trasladaba sus fuentes radiactivas a otra dirección, pero trasladó una si la memoria no me traiciona, de cobalto 60, pero no trasladó la de cesio 137. Allí eh, hubo un poco de se lanzaron la bolita, vamos a decir, entre dos instituciones. Una decía que la otra tenía que notificar y la otra decía que la una. Entonces, eh, diríamos que fue omisión de alguna de las partes o de las dos partes, porque hay una institución o empresa que recibe y una que entrega, pues las dos tienen corresponsabilidad. Ahí el órgano regulador, pues lo que faltó fue que fueran a verificar eh, el cambio de dirección de unas fuentes radiactivas y una de ellas era la de cesio 137. Entonces, una de las cosas que actualmente no se permite es las fuentes radiactivas almacenadas durante mucho tiempo. El almacenaje de corto tiempo porque se va transportando una fuente, porque llega y se va a instalar dentro de unos días, no es problema. Pero el que se quede en fuentes radiactivas almacenadas por mucho tiempo es lo que facilita este tipo de accidentes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que en México la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias pone mucho énfasis es en que no se almacenen fuentes radiactivas por mucho tiempo. Eh, esta creo que es una medida también que contribuye a reducir el riesgo de que suceda algo como lo que pasó en Goiânia. Esto es de que se salga de control, que ya no se sabe dónde está la fuente radiactiva, que hay más de una persona que tiene responsabilidad sobre ella. Entonces tiene que haber una persona que controle, una persona que le auxilie para controlar, ¿sí? En relación con lo que sucedió en Japón, pues actualmente los reportes es de que se controló el problema, ¿sí? Eh, eh, Aparentemente fue un problema, o por lo menos oficialmente se maneja como algo un poquito menos grave. Eh, no podría yo afirmar algo que me conste de que fue más grave de lo que se plantea oficialmente, pero se plantea que como la bomba estalló como a 600 metros de altura, entonces no hubo un problema tan grave a nivel de la ciudad de Hiroshima, ¿sí? Pero
de todas maneras, el material radiactivo se dispersa por un área mayor, ¿sí? Porque se explotó a una altura grande. Si se explota a una altura baja, pues la energía se dispersa, Menos, la menos. explosión puede causar un problema fuerte a nivel más local, ¿sí? Sí, local, pero no alcanza más área. Así es, ¿sí? Y si alcanza más área, diríamos que se diluye un poco la El efectividad efecto. nociva de la bomba. Pero de todas maneras, la cantidad de energía que se libera es enorme, ¿no? Enorme. Se tiene que levantar capas de terreno para poder levantar esa contaminación y sustituir por terreno limpio. En el caso del cesio 137, se observó que la penetración del cloruro de cesio en el suelo es de unos pocos centímetros. Esto es, los primeros 5 centímetros quedan muy contaminados. El cloruro de cesio se adhiere fuertemente al suelo y aunque es muy soluble el cloruro de cesio, queda adherido tan fuerte que no penetra tanto en el suelo. Entonces, si se saca una capa de unos pocos centímetros, y se segrega, el suelo se va descontaminando con cierta facilidad, ¿sí? Pero de todas maneras, la cantidad de suelo que se sacó fueron muchas toneladas que se tuvieron que almacenar ahí en las afueras de la ciudad de Goiânia, ¿no? Sí, Gerardo, antes de que continuaras, a mí sí me gustaría puntualizar que el uso de armas atómicas plantea un problema ético. O sea, no es que si explotó a 100 metros o a 600 metros, fueron 200, más de 200 que aún no tiene definitiva declaración estocástica. Y motivo de eso, del estudio que de 2, 50 milisievert a 20 milisievert, porque los campos de neutrones habían sido sobreestimados, ¿no? Entonces, aquí la idea es señalar la ética del uso de las reacciones ionizantes. No es correcto. Y sobre todo, actualmente tenemos el problema de las guerras que están dando con el potencial problema del uso de armas tácticas nucleares, ¿no? Perdón. Ujú. Sí, sí, es cierto. Yo creo que ninguna guerra debería haber, ¿no? Creo que deberíamos de ponernos de acuerdo todos los habitantes de la Tierra, en lugar de querer, pues obligar por la fuerza a que los demás hagan lo que uno piensa que se debe hacer, que se debería hacer. Y bueno, peor todavía si se utilizan armas nucleares, ¿no? Creo que no debería haber ni armas nucleares ni armas de otro tipo, pero bueno, eso ya prefiero ya no opinar al respecto. Gracias. Ok, ¿algún otro comentario? Pues creo que has englobado todo, Gerardo, más bien es dejártelo a tu decisión, el que quieras complementar algo más para poder ya dar un cierre a tu excelente presentación. Ok, muchas gracias, Betty. Pues el cierre, volvería a hacer énfasis en el último cuadrito que les mostré de los 4 acuerdos. Esto sería intentando que reflexionáramos en que todos podemos apoyarnos, ¿sí? Y no involucrarnos en un problema de otra persona. Creo que querer cambiar el mundo, querer cambiar a los demás, cuando no nos podemos cambiar a nosotros mismos, ¿sí?
A mí me cuesta trabajo cambiarme a mí mismo porque yo creo que lo que hago está bien, todos creemos que lo que hacemos está bien y no nos podemos cambiar ni queremos cambiar la mayoría de las veces, mucho menos podemos cambiar a los demás si no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Ese sería mi último mensaje. Tratemos de cambiarnos cada uno a nosotros mismos y creo que nuestro planeta viviría mucho mejor, nuestra vida sería mucho más tranquila, estaríamos mucho más felices. Nada más que estoy un poco pesimista de que lo podamos hacer. Ojalá y sí. Intentémoslo cada día, Gerardo. Muchísimas gracias. Creo que es un consenso general que fue una excelente presentación. Tienes muchas felicitaciones también en el chat. Agradezco enormemente también a nombre de la Asociación Mexicana de Radioprotección todas las personas que dedicaron este tiempo para atender a esta conferencia. Agradezco al doctor José Trinidad, también a nombre de la AMRA, por su tiempo y por su siempre dinámica intervención y que aporta. Y obviamente, Gerardo, muchísimas gracias, muchas felicitaciones de forma personal y esperemos que podamos ampliar este tema en otros eventos futuros. Muchas Gracias a gracias. todos, muy buenas noches. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Que descansen. Hasta luego.